Buenas noches, gracias por la presentación, Paola. Para mí es muy grato acompañarlos en este acto de clausura. Muchos de los graduandos los he conocido en las aulas de Jerez y los felicito por el hito que están logrando. No sé si pueden apreciar mi presentación. Fundamentalmente ya estoy en la agenda. ¿Pueden ver la agenda todos? Bien, el tema que voy a tratar brevemente tiene que ver con la coyuntura, entender qué está sucediendo con nuestra industria, cuáles son los desafíos que enfrentan y cómo esos desafíos se enlazan con los desafíos que tenemos como país, ¿no? Y de alguna manera son lo que ven en la agenda los 4 temas que voy a desarrollar, ¿no? Primero, entender la situación macroeconómica del país. Lo segundo es el perfil poblacional, que como ven ahí también usando el concepto del semáforo es un color verde. Tenemos una situación favorable, tanto macroeconómica como a nivel poblacional, como vamos a ver. Tenemos una suerte de bono demográfico que sin duda es un atributo favorable para el crecimiento del país. Y también veremos un poco la estadística, el perfil, los atributos de la industria minera, que también considero en esa calificación cualitativa en color verde, porque no solamente tiene una dimensión importante, sino tiene un potencial de crecimiento. Y en la gestión pública, más que un diagnóstico, lo que al final propongo es una suerte de compromiso, ¿no? Como sector minero, siendo tan importante para la economía del país, para la descentralización del país, no basta reconocer que hay un tema por resolver. Tenemos que, como industria, ser parte de la solución. Y ese es un poco, creo, el tema central que quiero transmitirles en esta oportunidad, ¿no? Si genuinamente queremos ser reconocidos por la sociedad en general como líderes en el desarrollo económico, en el desarrollo social del Perú, tenemos que hacer algo más de lo que ya hemos hecho. Y cuando digo algo más, no estoy hablando necesariamente de pagar más impuestos. Lo que van a ver más adelante, la propuesta pasa por tratar de comprometernos y ayudar a que la institucionalidad pública, esa va a ser, creo, ese sería el mejor legado que pudiéramos entregar. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a empezar viendo la estadística macroeconómica. Como ven ahí, en esa lámina, el grado de inversión, en el mundo hay 3 grandes clasificadoras, Moody's, Standard & Poor's, and Fitch, y claramente si uno ve el ranking de los países de la región, Chile va adelante, y en términos generales Perú va en la segunda posición, mejor que México, Colombia, bastante mejor que Brasil, Argentina y sin duda que Venezuela. Y eso lo que está revelando es que en los últimos 20 años o 25 años el país ha hecho cosas muy positivas. Ha tenido a nivel macroeconómico una coherencia, ha mantenido una coherencia, ha tenido un ambiente, digamos, favorable a las inversiones nacionales y extranjeras, y particularmente, como veremos, eso ha permitido que la industria minera crezca. Pero sin duda, el outlook, la mirada hacia el futuro, no es tan positiva, porque no hay en este minuto la suficiente claridad sobre las políticas económicas, las políticas públicas económicas. Vamos a la siguiente lámina para reconfirmar este concepto. Si ustedes ven la deuda expresada, igual, es una mirada regional, una mirada en las barras celestes, ven la información del año 2000, y en la barra verde la misma información 20 años después. Y claramente el ratio de deuda pública respecto al PBI, en el caso de Argentina, Brasil y Colombia, y también en México, ha crecido. Y la que ha decrecido solamente ha sido la de Perú. Chile también ha crecido, pero sin duda como ratio de deuda pública neta, su PBI es la menor. Y eso explica por qué Chile tiene la mejor calificación de riesgo.
Entonces, nuevamente, esta es una manera de ver que en los últimos 20 años el Perú ha mejorado su solvencia fiscal, y a pesar de que ha sido el año 2020 un año muy difícil en términos económicos, el Perú ha logrado mantener su fortaleza en lo económico. Vamos a la siguiente lámina. Y en esta siguiente lámina, igual, es una serie de Perú, específicamente cómo ha evolucionado el ahorro nacional. La barra tiene dos colores, el ahorro, digamos, del sector público en color azul y en color más claro, digamos, color más claro el sector privado. Y aquí el mensaje es muy claro, ¿no? El principal respaldo financiero en el caso del Perú está en el sector privado. Y claramente ustedes ven en el año 2020 el sector público fue el mayor impactado como consecuencia de la pandemia. El mensaje es ese, ¿no? Es decir, el crecimiento económico requiere el concurso del sector privado, y dentro de ese sector privado la minería es fundamental. Vamos a la siguiente lámina y un poco vamos a empezar ya a relacionarlo con el otro tema. Ahí lo que ven desde el año 93 hasta el año 2020 y una proyección para el año 25 y 30, cuál es el crecimiento de la población. Somos al día de hoy una población de 33 millones de peruanos. Tenemos un territorio muy vasto, de más de 1.285 kilómetros cuadrados. Vasto para ese número de personas, 33 millones. Y si uno pone ese número de personas en el contexto mundial, que somos más de 7.000 personas en el planeta, claramente el Perú representa menos del 0,5% de la población total. Eso quiere decir de que no tenemos un mercado interno que sustente un crecimiento económico. El Perú necesita tener una mirada exportadora, una mirada exportadora, dentro de los cuales nuevamente el sector minero es fundamental porque se desarrolla en zonas altoandinas, tiene una mirada exportadora y por lo tanto está obligado a desarrollar infraestructura que permita enlazar la zona altoandina con la zona costera. Pero claramente, dada la dimensión poblacional, no es un desafío inalcanzable, ¿no? Inalcanzable, que de eso se trata también el mensaje. Vamos al segundo tema. El segundo tema que vamos a ver es la estadística poblacional, y saltemos a la lámina donde ven la población y el concepto del bono demográfico del Perú, ¿no? Y nuevamente, si uno mira esa serie que inicia el año 93, pasa por el 2007, que han sido fechas donde se han hecho censos, el año 2017, que es el último censo, y la proyección en el 2050. Y aquí hay un mensaje claro, ¿no? Tenemos al día de hoy una población joven, pero hacia el año 2050 no se ve esa figura. Es decir, tenemos una ventana de oportunidad, tenemos un atributo muy positivo de tener una población joven. Entonces, los próximos 20 años para el Perú van a ser claves para que logre el pleno desarrollo, desarrollar todo su potencial, como repito, entre los cuales está la minería. Caso contrario, llegaríamos a los años 2050 con ese perfil. Con ese perfil poblacional va a ser más difícil que el Estado pueda suplir a plenitud todos los servicios públicos cuando su población, la mayor número de población, la PEA, como se dice, haya disminuido en relación al total de la población. Y esa es un poco la siguiente lámina. En la siguiente lámina, lo que ustedes ven es una serie histórica del año 2000 hasta la fecha, de cómo ha sido la evolución de la población económicamente activa. En términos generales, si uno compara ese número de personas contra la población total, confirma, pues, ¿no?, de que tenemos un bono poblacional. Más del 50% del total de las personas están en la edad laboral, están empleándose en el mundo formal e informal. Y ahí también, lamentablemente, ven el efecto de la pandemia, ¿no? Ahí, en números claros, más de 1.5 millones de peruanos perdieron su empleo como consecuencia de la pandemia, ¿no? Y ahí está el desafío de corto plazo de reactivación de la economía con políticas claras, con confianza a todas las partes. Hablando también de los desafíos del país, vamos a la siguiente lámina.
Y esa lámina lo que nos revela también desde el año 2000 hasta el año 2020 específicamente trata de mostrar cómo ha sido la evolución de la educación pública y la educación privada. Si uno ve claramente la educación privada ha ido creciendo su espacio, pero sigue siendo una minoría, ¿no? Alcanzó niveles del 25% de la población total que acude y requiere educación, y también se ve el efecto del 2020, ¿no? Como consecuencia de la pandemia hubo un impacto, una contracción de la educación privada. El grueso de la población escolar, el grueso de la población universitaria acude a servicios públicos, y ahí está el desafío, ¿no? Como relacionándolo con el bono demográfico. Tenemos que poner en la agenda, sin duda, el lograr de que la educación pública sea una educación pública de calidad. Caso contrario, el potencial pleno del país que se va a desarrollar en otras zonas no lo alcanzaríamos. Y esto es dramáticamente importante a consecuencia de la pandemia. Como todos sabemos, ha sido para el sector privado, llámese universitario, llámese escolar, el poder convertirse a un sistema virtual ha sido posible. En el sistema público, y sobre todo en el sistema público, en sitios remotos, eso no ha sido posible. Y se imaginan el impacto de lo que están sufriendo los jóvenes y nuestros niños, ¿no? Casi 2 años sin educación como estaban acostumbrados. Pero ese es el desafío como país, ¿no? Tenemos que lograr resolver esa zona azul, ¿no? Que es más del 75% de la población. Vamos a la siguiente lámina, donde también es otro desafío que tenemos como país y se hizo más evidente como consecuencia de la pandemia, que es el tema de salud pública. Y aquí sí la cosa es mucho más significativa. Ahí ustedes ven 3 colores, el azul y el gris, o azul más oscuro, o el celeste oscuro. Son los 2 servicios de salud pública que tenemos, salud y el sistema integrado de salud, que integra el MINSA y otros hospitales militares. El servicio público de salud aborda más del 93% de toda nuestra población. El servicio privado de salud alcanza remotamente a menos del 7% de toda la población. Nuevamente, si queremos genuinamente resolver y lograr que el bienestar sea inclusivo, tenemos que lograr que, así como hablé de la educación, la salud pública sea un servicio de calidad, ¿no? Hablar de que vamos a intervenir en clínicas es demagogia, ¿no? Ahí no está el foco del problema, ¿no? Y vamos a la siguiente lámina, el índice de desarrollo humano, y que es algo de lo que en minería podemos hablar por profundidad. Ahí en la línea roja lo que ustedes ven es cómo ha ido evolucionando este índice de desarrollo humano. El óptimo obviamente es llegar a 1. El Perú como promedio, y nuevamente el promedio estadístico a veces esconde las diferencias, sin duda hay un crecimiento. Desde el año 2003 hasta el año 2019 hemos ido de 0,32 a 0,52, muy positivo a nivel macro. Pero cuando uno desagrega esa misma información en función de regiones, para el año 2019 uno se da cuenta que en la parte alta, digamos, de la curva, en los que se ha logrado un mayor índice de desarrollo humano, está acá Lima, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios, Ica, Tacna, Tumbes, La Libertad, Lambayeque y Ancash. Si ustedes miran desapasionadamente, Lima obviamente es donde está centralizada la capital, está el grueso de la población, está la capital, la que tiene mejores servicios, por lo tanto ha recibido mayores inversiones. Casi todo el impacto es minería, incluso Madre de Dios. En Madre de Dios es impacto en minería no formal, minería que es un desafío por resolver, pero casi en todos los casos Ancash, La Libertad, Madre de Dios, Arequipa, Moquegua, es el efecto de minería. Ica es un poquito distinto, Tacna también está representado ahí minería, Ica es un poquito distinto, es agroindustria, lo cual es positivo, al igual que Lambayeque. Y en la parte inferior, y la otra cosa notoria, ¿no? Miren debajo de la curva,
el caso de Huancavelica, el caso de Apurímac, Amazonas, Cajamarca, siendo una región con tremendo potencial minero. Entonces, lo que quiero decir como mensaje en esta lámina es, sí, hemos crecido, hemos logrado vencer la pobreza, como veremos en la siguiente lámina, pero mantenemos diferencias notorias, y que es el tema central del mensaje que quiero transmitirles. Vamos a la siguiente lámina, y la reducción de la pobreza nuevamente, visto a nivel agregado. Desde el año 2002 teníamos más del 50% de la población en nivel de pobreza monetaria. Y eso, como ven, es una curva de descenso permanente hasta que llega la pandemia. Y la pandemia nos ha hecho retroceder, si uno mira en esa curva, nos ha hecho retroceder más de 10 años. Hemos regresado, estábamos en 20%, hemos subido a 30%. Hace pocos minutos les decía, más de 1.5 millones de peruanos perdieron el empleo y nos ha puesto el nivel de pobreza a años equivalentes al año 2010. Hemos retrocedido 10 años. Y por eso insisto, el desafío está ahí. El desafío está en generar las condiciones de reducir la pobreza causada por la pandemia. Vamos al siguiente punto, es decir, hemos visto los temas macroeconómicos, hemos visto el bono, poblacional, el comportamiento de la pobreza, el índice de desarrollo. Vamos a hablar un poquito de minería para enlazar este concepto. Vamos a la siguiente lámina, donde está el crecimiento de la producción minera de cobre en los últimos 20 años. Y ahí están 4 proyectos que son emblemáticos, que han permitido cambiar la dimensión del sector. Está Antamina, está Cerro Verde, está Toromocho, están Las Bambas. Claramente cobre. ¿Y por qué es importante el cobre? Porque desde el punto de vista técnico, geológico, los yacimientos de cobre, a diferencia de los yacimientos de oro o los yacimientos de plomo zinc, son yacimientos de gran dimensión y de larga vida. Y el ejemplo en el Perú claramente es Sauder, ¿no? Sauder, si uno suma desde el año 50 que empezó y le suma las reservas que tiene, las minas de Sauder van a tener una vida centenaria, 100 años. Y eso, desde el punto de vista fiscal, para un país que tiene que reducir brechas de infraestructura, brechas de servicios, como hemos visto, es fundamental. Contar con una industria que permite planificación a largo plazo es fundamental. Entonces, el mensaje aquí es, detrás del crecimiento del país, detrás de esa reducción de pobreza, ha habido un componente importante que ha sido la industria del cobre, como consecuencia de la apertura a la posibilidad de que haya inversión extranjera. Vamos a la siguiente lámina, y esta misma información vista en inversión en dólares es notable. La curva de la izquierda muestra la variación, año a año, de acuerdo a los proyectos que iban ingresando, pero quizás a la derecha es más visible el efecto acumulado. Si uno mira desde el año 95 al año 20, hemos tenido en el sector minero 80.000 millones de dólares de inversión. Si uno hace el corte al año 2000, en los últimos 20 años, más de 70.000 millones de dólares se han invertido en minería, como consecuencia de este crecimiento del cobre. Eso nos ha permitido ser, al día de hoy, el segundo productor de cobre en el mundo, el segundo productor en el mundo, el segundo productor de plata en el mundo. Y esto sin duda ha traído como consecuencia, vamos a la siguiente lámina y comenzamos a enlazar este concepto ya con el tema regional, ¿no? Eso en el año 2002, para ser precisos, se discutió en el gobierno del señor Toledo y se creó este concepto de añadirle a la regionalización aportes, financiamiento, transferencias fiscales. Se decidió transferir el 50% del impuesto a la renta de la industria minera hacia las regiones y también el 50% de las regalías mineras que pagaba la industria. Y si ustedes ven ahí en la curva principal, ven desde el año 2002 a la fecha, las cifras han sido impresionantes. Es una curva acumulada, ¿no? Es decir, al año 2020 se han transferido a los gobiernos regionales 62.000 millones de soles, 62.000 millones de soles, que en términos gruesos son 20.000 millones de dólares, ¿no? Y como hemos visto, también en ese proceso de regionalización se le transfirió funciones
para que atienda la salud pública, para que atienda la educación pública y obviamente que atienda también el cierre de brechas de infraestructura pública. Entonces, se creó el concepto de regionalización, se transfirieron funciones, se transfirieron fondos, pero creo que eso, que era bueno, no fue suficiente, que es un poco la tesis que voy a reforzar hacia el final de la presentación. Y claro, vamos a la siguiente lámina. El Perú, siendo un país minero, básicamente porque goza de una geología muy especial, los Andes, la cordillera de los Andes es una formación geológica muy rica en yacimientos, pero que también obviamente genera un tremendo desafío geográfico, ¿no? Tenemos grandes sitios muy agrestes, que lo vemos lamentablemente en los desafíos de infraestructura vial que tenemos. No somos un país como Argentina o como Brasil. Tenemos desafíos por vencer geográficamente muy importantes. Y también, acá no lo hemos presentado, pero el índice de desarrollo humano es menor justamente en las zonas altoandinas. Y por eso la importancia que tiene el sector minero. Al día de hoy, como les mostré, el Perú en minería ha invertido en los últimos 20 años $70.000 millones, y al día de hoy, en adición a eso, se tiene un portafolio de proyectos que alcanza casi los $60.000 millones. Es decir, podemos construir una segunda ola de inversión en minería. Y aquí lo importante es, la mano derecha, es que casi el 70% de esos proyectos, de ese portafolio es cobre. Y nuevamente, les reitero, ¿por qué es importante el cobre en el Perú? Porque sí, por el tipo de yacimiento, por la propia naturaleza del negocio, de larga vida, le permite al país construir un plan fiscal de largo plazo. La siguiente lámina solamente es ilustrativo, lo pueden ver con más calma después. Lo que hemos hecho en el Instituto de Ingeniería de Minas, este ha sido un esfuerzo del Instituto de Ingeniería de Minas junto con la Universidad de San Martín, que tiene una oficina de desarrollo que preside el señor Rudy Laguna. Lo que hemos hecho es una proyección ambiciosa, sí, de qué pasaría si ese portafolio de proyectos se desarrolla al año 2031, ¿no? Porque tenemos que tener el desafío como país de cerrar las brechas. Y las brechas no se van a cerrar con discursos o con distribución. Pagar bonos, pagar subsidios, tiene vida corta, ¿no? Sin duda, puede ser necesario, sin duda puede resolver una crisis, pero ese no puede ser el fundamento de un plan de largo plazo. El plan de largo plazo se tiene que basar en crecimiento de producción, en crecimiento sostenible, y este análisis, como digo, eso sí, a ojos de alguien que lo mira desapasionadamente, no como yo, estoy en la industria y quizás estoy apasionado. Si en 10 años lográramos desarrollar este portafolio que le hemos llamado el círculo virtuoso que se podría lograr, es un poco lo que quiero mostrar en las siguientes láminas, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. Obviamente, si eso se lograra hacer al año 2031, el impacto en PBI en el Perú sería muy notable. La curva, como ven, es en función del desarrollo de los proyectos que van entrando. Hay una contribución directa y una indirecta, pero en promedio más de 1.3% de aporte al PBI. Y aquí la primera contribución que creo que es importante destacar, en línea con lo que ahora se viene hablando de rentabilidad social. Una manera de ver la rentabilidad social es cuánto empleo formal genera la industria minera. La industria minera al día de hoy, al año 2020, como registro, tenemos directamente trabajando en compañía 178.000 personas. Pero detrás de la industria minera, o como parte de la industria minera, hay un ecosistema de proveedores de bienes y servicios, centros de capacitación, centros de formación, proveedores de firmas de ingeniería, un sinnúmero de empresas metalmecánicas, eléctricas, electrónicas. Hay un ecosistema y se estima, usando la tabla de insumo producto, que ese número se multiplica por 8. Y si a eso le sumamos, a cada cabeza de familia le multiplicamos 3 su carga familiar, al día de hoy hay alrededor de 6.400 peruanos que, digamos, tienen un impacto positivo económico por el efecto de la inversión minera en el Perú.
Y lo que se ve a la derecha es el efecto de que al año 2031 hubiéramos desarrollado plenamente ese portafolio. Y eso permitiría que el crecimiento del total de Perú, impactado positivamente por la actividad minera, creciera en 142%. Serían 15.5 millones de peruanos. Al año 2031 seremos cerca de 35 millones de peruanos, es decir, casi poco más del 40% de la población total del Perú tendría el beneficio económico de ser parte del crecimiento de la industria minera peruana. Es una manera también de ver la rentabilidad social que se puede lograr desarrollando el portafolio que tenemos a la vista. En la siguiente lámina, por favor, lo que queremos ver de la misma manera es el efecto de la generación de recursos fiscales. Al día de hoy, la industria minera del año 2020, en términos de soles, 6.400 millones de soles, usando precios de 3,90, poquito más altos de los que hemos tenido en los últimos años, pero es un reflejo de lo que estamos viendo a la fecha. Nuevamente, esto lo hace este Centro de Competitividad de la Universidad de San Martín. Al año 2031, miren las cifras, al año 2031, si uno lo compara con el año 2020, el crecimiento del aporte de recursos fiscales del Perú sería un número significativamente muy alto, 25.000 millones de soles. Y nuevamente, en un país que necesita, como dije, cerrar brechas en servicios de calidad, en educación, en salud y en infraestructura, uno de los pilares claramente es el sector minero. En la siguiente lámina, por favor, el mismo efecto de la pobreza, la reducción de la pobreza, estimando al 2031. La curva superior en punteado es si ese portafolio no se desarrolla, y la curva intensa en azul es si ese portafolio se desarrolla al año 2031. El nivel de pobreza que alcanzaría el Perú estaría en el orden del 10-12%. Habríamos cumplido fehacientemente el objetivo que creo que todos los compatriotas coincidimos. Tenemos que cerrar las brechas, tenemos que ponernos el desafío de cerrar esa brecha, pero cerrarla de manera sostenible, de manera que sea perpetua para las futuras generaciones. Vamos a la siguiente lámina, y en la siguiente lámina lo que también es importante destacar es que es una industria con un nivel de encadenamiento muy importante. Transporte, comunicación, metalmecánica, energía. Somos el principal consumidor de energía en el Perú, la principal industria que genera infraestructura eléctrica para el Perú, para el país en pleno es minería, productos químicos, servicios financieros, textiles. Hay un arrastre de toda la economía. Y en las compras, una manera de verlo son las compras. Al año 2020 esto sí está en dólares, 8.9 mil millones de dólares. Ese número podría crecer al año 31 si nos compramos el objetivo de crear un círculo virtuoso de crecimiento en minería, 23.700 millones de dólares. Entonces vamos al cuarto punto de la agenda, y aquí termino, que lo pongo en términos cualitativos en rojo porque es un desafío, pero nuevamente no podemos quedarnos en la crítica, sabemos de los problemas que existen, y como repito, el concepto es tenemos que ser parte de la solución, y me refiero tenemos por la industria minera, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha tratado de desarrollar una metodología que lo ven a la izquierda para medir la eficiencia de la inversión pública. Tiene una metodología y ha hecho una suerte de ranking, y si ustedes ven, ellos consideran que Chile y Panamá son los países con los mejores ratios, con las mejores gestión pública, llámese en el cierre de brechas de infraestructura o en el cierre de brechas de servicios como educación y salud. Después hay un segundo tramo donde están Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, y en el tercer rango, lamentablemente, está el Perú, ¿no? en un rango de un desempeño mediocre hacia abajo, ¿no? Lo cual nos está revelando por dónde está el desafío, ¿no?
porque suena contradictorio, un país con grado de inversión, un país con cuentas macroeconómicas muy positivas, pero con un nivel de insatisfacción de la población muy grande, ¿no? Y si uno mira al lado derecho, el Perú tiene un centro de planificación, CEPLAN, pero además, mandatoriamente, por ley, los gobiernos regionales formulan planes de largo plazo, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales, los municipios, como se llama, también desarrollan planes, pero claramente no están concatenados, no hay detrás metodología robusta y no hay un seguimiento por parte de la población, del ciudadano. Entonces el ciudadano termina siendo ignorante, si es la palabra, de la importancia de que haya una planificación estratégica de largo plazo, que haya una ejecución de proyectos de manera secuencial, concatenada, que va cerrando, y que ese debería ser la exigencia del ciudadano. Si no tenemos esa lógica, es decir, estamos teniendo como un tubo de crecimiento que en algún punto tiene un hueco, y ese hueco genera una ineficiencia muy grande. Y vamos a la siguiente lámina, y una manera de ver esa ineficiencia está aquí. Al lado izquierdo, lo que ustedes ven es cuántos saldos en agregado en todas las regiones han habido como consecuencia de la transferencia del canon minero. En el año 2016, más de 1.100 millones de soles, y en el año 2020, 3.400 millones de soles que no se han usado. Y obviamente acá no hay una medida de eficiencia como la que formula el BID, simplemente es una medida monetaria, cuantitativa, ¿no? ¿Cuánto recibiste? ¿Cuánto usaste? ¿Y cuánto retornó? Es decir, aquí una primera lectura es, hay un problema serio de ejecución, ¿no? Y al lado derecho es un caso que conozco yo de cerca, que es el caso del distrito de San Marcos, ¿no? El distrito de San Marcos, ahí ven las cifras, ha terminado el año pasado con 520 millones de soles en caja. Entonces, primer indicio, hay un problema de ejecución. Pero lamentablemente vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina es dramático, y nuevamente es un indicio, yo no me quiero quedar solamente en eso. El primer indicio es, no usas el dinero, y el segundo indicio que está en esta lámina, a la izquierda y a la derecha, es que lo usas y lo usas de manera malversa, los fondos públicos, los fondos de todos. Ustedes ven el número a la izquierda, el número de casos de corrupción registrados, denuncias se puede decir, y al lado derecho lo que como consecuencia de la denuncia son los procesos de corrupción, formalmente procesos que se han iniciado de corrupción. Y lamentable, por ejemplo, hay 57 gobernadores con procesos abiertos acusados de corrupción, y claramente no hay 57 regiones, son 25, es decir, en algunas regiones más de un gobernador tiene problemas de acusaciones abiertas por mal uso, por malversación de los fondos públicos. Entonces aquí comienza a aparecer el problema, y voy a delinear la solución. Vamos a la siguiente lámina, porque no me quiero quedar en lo negativo. Nuestra buena amiga Beatriz Boza tiene esta organización que se llama Ciudadanos al Día, y lo que hace ella de una manera muy sistemática es relevar aquellos buenos ejemplos, lamentablemente todavía minoritarios, pero hay ejemplos de funcionarios públicos que hacen uso eficiente, honesto de los fondos públicos. Entonces es algo que hay que destacar. Vamos a la siguiente lámina, y creo que aquí termino, y es el tema central. La industria minera tiene una característica que es importante, y creo que a lo largo de la presentación he querido destacarlo, ¿no? A través de la industria del cobre. Es una industria que necesariamente, intrínsecamente, tiene que pensar en largo plazo. Por los niveles de inversión, por los activos que va a gestionar, uno habla de décadas, ¿no? En el caso del cobre, de varias décadas, pueden hasta centurias. Entonces, ese es un primer criterio que es bien importante. Tenemos una metodología, una forma de abordar el negocio mirando el corto, pero sobre todo construyendo el largo plazo. Y ese largo plazo se concreta, se ejecuta a través del desglose en diferentes proyectos. La industria minera, pues, construye en minas subterráneas, bombeos, sistemas de izaje,
sistemas de ventilación, en superficie construimos pues canchas de relaves, botaderos, plantas concentradoras, y hay una inversión permanente, porque es un negocio que requiere en su dinámica esa inversión permanente. Entonces, por un lado tenemos una planificación rigurosa, porque nos exige el negocio, y eso se despliega en una ejecución de proyectos. ¿Y qué quiero decir con eso? Eso es justamente lo que vemos que nos está faltando en la gestión pública, a nivel regional, a nivel provincial y distrital. Y eso es un poco el esfuerzo, dices, la pelea, si vale el término, que la industria minera tiene que comprarse. Puede sonar un poco autocrítica, las obras por impuestos, en la cual el privado termina reemplazando al Estado, nuevamente es una cosa de corto plazo, porque estamos en emergencia, pero no es sostenible en el tiempo. Lo que necesitamos es tener un país con una gestión pública robusta y de calidad, y eso no quiere decir burocracia. Y para eso necesitamos tener planificación del territorio consensuada y largo plazo. Un poco en línea con lo que hace unos minutos el doctor Gallegos les hablaba de RIMAI. Este esfuerzo de RIMAI es justamente eso. Tenemos que tener un consenso hacia dónde vamos a ir, tener claridad en que vamos a compartir esa visión, pero eso se tiene que desplegar con planes de desarrollo de territorios, y planes de desarrollo de territorios que se ejecutan a través de un portafolio de proyectos. Y nuevamente, es la única manera de resolver el tema de educación y salud, cerrar las brechas de infraestructura y lograr la sinergia entre el sector minero y otros sectores de la industria. Teniendo la ventaja, como dije, que la industria minera se desarrolla en la zona altoandina y necesariamente desarrolla una logística de exportación. Entonces, dicho esto, creo que ahí está el desafío de la industria minera. Si la industria minera ya lo es, pero no tiene el reconocimiento pleno de que es un líder en su economía, es un líder en su desarrollo, tiene que ayudar a resolver este punto. Ese punto en el semáforo en rojo tiene que ser verde. Y va a ser verde si la industria minera, como repito, se compra el problema. Muchas gracias.